Hola a todos, mi nombre es Sara, estoy acá con Aline también, que es del equipo Pachamama. Y bueno, nos gustaría darle las bienvenidas al curso, a la profesora Cecilia, que está con nosotros una vez más. Gracias Cecilia por la confianza en nosotros y estar acá con nuestros alumnos. Y Gracias gracias a a nuestros ustedes. alumnos por también por la confianza en nosotros, por estar acá con nosotros. Y bueno, en este curso hay gente de todos los lados, así que desde Argentina, Chile, hasta Colombia y Ecuador, pasando por Brasil también, hay muchos brasileños acá, así que los que hablan portugués, no se preocupen porque tendrán muchos colegas. Y bueno, este curso es una experiencia que, bueno, esperamos que sea buena para todos. Muchas gracias y vamos a empezar. Bueno, ahí vamos. Este es el título del curso, que bueno, no sé, creo que ustedes deben tener ya el programa de cómo van a ser estas clases y los temas que vamos a ir viendo. Acá en esta primera clase la idea es ver un poco los tipos de materiales soporte, o sea, esos materiales que vamos a adherir, cerámicas, porcelanas y vidrio. ¿Qué tipos de adhesivos, distintas clases? ¿Cómo elegimos el adhesivo adecuado según el material que tenemos? Ojo, no solo según el material soporte que tenemos, sino las circunstancias que está ese material, si fue intervenido antes, si no lo fue, si es un material que tiene una forma grande, si resiste mucho peso, la forma de aplicación de los adhesivos y los diferentes procedimientos de adhesión. Bueno, acá es donde me pongo un poco técnica y bueno, vamos a ver un poco qué es un adhesivo, ¿no? Que es esa cosa que hace un film que produce una fuerza de adhesión entre dos superficies. Ustedes saben que el proceso de adhesión es eso, es superficial. Tenemos adhesivos de origen natural o sintéticos o semisintéticos. Los naturales, algunos ya conocemos, la cola animal, por ejemplo, también acá podemos incluir la cola de pescado, se usan bastante en conservación, y también animal son, por ejemplo, las caseína de huevo, de leche, o la goma laca, que también es el producto de un animalito. Después tenemos los vegetales, como los almidones, almidón de maíz, almidón de trigo, eso se usa mucho en la restauración de papel, o minerales que son derivados del petróleo. Y después los sintéticos o semisintéticos, porque en general son la mayoría sustancias modificadas químicamente, por agregado de plastificantes o distintas cosas, y los sintéticos que serían los polímeros sintéticos. Después en la próxima clase vamos a ver específicamente qué son los polímeros. La forma de presentación que vienen estos adhesivos, hay adhesivos base solvente, en realidad significa que a veces hay solventes que nos sirven de adhesivos, y después en las fotos van a ver ejemplos de estos. Son fáciles de aplicar, pero son muy tóxicos. Generalmente se usa el cloroformo, el acetato de anhidro y la acetona, son distintas combinaciones de solventes que además son combustibles. No se usa mucho en restauración este tipo de solvente, pero a veces, como restauradores, sí necesitamos de ellos. Ya veremos en qué caso. Y después los adhesivos en base acuosa. Cualquier emulsión, cualquier producto emulsionado en agua que es inerte y tarda en evaporar. Y después los solventes sólidos, aquellos que se pegan por fusión, por calor. Ustedes todos conocemos la pistola de calor, por ejemplo. ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí. Sí. No, no está. A ver. No sé. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Ven ustedes la...? No sé.
¿Lo ven ahí? Sí, ahora está Me parecía que perfecto. Sí, perfecto, gracias. Disculpa la interrupción. bueno. Después, de todos modos, todo lo que hay acá está en el apunte que subí ya a la plataforma. Estábamos hablando de los tipos de adhesivos, base acuosa, base solvente, acuosa y los sólidos o sin solventes. Estaba hablando de los adhesivos de fusión y los de reacción, que son para que visualicemos los epoxis. Quisiera sacar esto de acá. Esperen. Y bueno, ahora vemos las propiedades de los adhesivos. Tenemos propiedades, bueno, el adhesivo a utilizar antes de la adhesión, una de ellas es la viscosidad, tensión superficial y la humectabilidad del adhesivo. Y después del secado nos interesa saber su fuerza adhesiva y la cohesión que tiene este adhesivo. Después vamos a ver ejemplos donde hay mala cohesión o con el sustrato o del adhesivo. Bueno, acá tenemos la composición de los adhesivos. Generalmente tenemos un polímero base, que es el que tiene la adhesión o el tag. Los polímeros ya vimos pueden ser naturales o sintéticos. Generalmente se les agregan cargas inertes para aumentar el volumen, o cargas reforzantes para aumentar la resistencia, la fuerza de ese adhesivo. Plastificantes que aumentan el TAC. El TAC tiene que ver con estas propiedades de viscosidad y tensión superficiales. Cuánto moja el adhesivo, cuánto se agarra a la superficie. Y los plastificantes también mejoran la flexibilidad. Y estabilizantes que evitan la degradación, que para nosotros en conservación, que un adhesivo no se degrade es importante. En general, esta composición ya nos viene dada desde el fabricante del adhesivo, por eso es importante tener en cuenta a la hora de elegirlo. Como decíamos al principio, la adhesión es un fenómeno superficial. Y este es un ejemplo, bueno, sintético, de cómo teniendo dos sustratos y poniendo mucha cantidad de adhesivo, el adhesivo adhiere bien a la superficie de ese sustrato, pero cuando se pone mucha cantidad, se sabe que en la parte central de ese adhesivo es la parte más débil, es donde suele romperse. Por esto es que siempre decimos que hay que agregar poca cantidad de adhesivo y que en adhesión menos es más. Este es un principio muy importante en la adhesión. Realmente se piensa que al poner mucho adhesivo va a ser más fuerte la adhesión, pero es todo lo contrario, porque el adhesivo se debilita en el centro. Y estos son los tipos de ruptura que lo podemos encontrar cuando ya, en general, vienen muchas piezas que ya han sido manipuladas antes y se vuelven a despegar, porque están mal adheridas o se utilizó mal el adhesivo. En general, cuando se rompe y no hubo adhesión al otro sustrato, es que es una ruptura adhesiva pura. Este es como el caso que les señalaba anteriormente, es una ruptura cohesiva, no hubo cohesión en ese adhesivo, por eso se partió. Y a veces ocurre cuando el adhesivo es demasiado fuerte con respecto al sustrato que uno quiere adherir, se rompe trayéndose consigo parte del sustrato adherido. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de lo que les acabo de decir, que es que el adhesivo, más allá que la pieza volvió a despegarse o a romperse, el adhesivo se trae consigo el sustrato. O sea, todo el sustrato quedó pegado al adhesivo. Esto porque es una capa muy finita del polvo, como es una cerámica arcillosa, muy pulverulenta, quedó adherida al adhesivo. Esto significa que no fue el adhesivo que se debería haber usado, porque no cumplió su función. Este otro caso
El adhesivo es una porcelana de pasta dura, pero al colocar tanta cantidad de adhesivo se adhirió a sí mismo, pero no al sustrato, y se desprendió. Esto suele verse mucho en piezas antiguas. Y acá es parte del ejemplo anterior, mala cohesión al sustrato, pero sí se adhirió muy bien el adhesivo a sí mismo. Estas cosas ocurren cuando se abunda, se manipula mal, se coloca mal el adhesivo. Este es un ejemplo de una mala utilización del adhesivo, más allá que el adhesivo haya sido el correcto o no. ¿Me escuchan? Hola, ¿me Hola, escuchan? sí, sí. Ah, me pareció una interrupción en la comunicación. Les decía, este es un ejemplo de que por ahí el adhesivo era del adecuado, pero fue mal utilizado. ¿Ven? Estas típicos chorreadas o exceso de adhesivo que resulta de cuando uno pone mucho y une las dos partes. Vamos a ver que en estos fragmentos, como les decía, ven el brillo que tiene el adhesivo. Eso significa que nunca se adhirió a la otra parte de la pieza, quedó adherido a sí mismo, nunca hizo cohesión. Repito, no es que el adhesivo haya sido malo, sino que fue mal usado. Este es otro ejemplo, perdón por la imagen, quedó un poco pixelada, de cómo se vuelven a romper las piezas y queda el adhesivo en un solo lado de ellas. Bueno, estos son ensayos que en realidad se refieren a la calidad del adhesivo, y esto es muy técnico, se hace en laboratorio, que es el ensayo de la prueba de la pegajosidad del TAC que hablábamos antes, que es algo muy difícil de medir. Entonces se hace correr una bolita sobre una superficie en pendiente con el adhesivo, y se mide el tiempo que demora la bolita en detenerse. Eso es como para medir el tipo de adhesión de TAC que tiene el adhesivo. Y estos son ensayos destructivos que se hacen en el laboratorio, que es ejercer fuerza sobre una unión. Esto serían el sustrato, y lo celeste del centro, gris, es el adhesivo. Se ejerce unión hacia los lados, se ejerce fuerza, mejor dicho, hacia los lados contrarios de esa unión, y se ve cuando se rompe. Otro tipo de pruebas es shear, refuerzo, es el deslizamiento hacia un lado y hacia el otro, y ver la resistencia del adhesivo, el desgarro o el peeling. Estos generalmente se hacen en adhesivos, en cintas adhesivas para papel. Todas estas pruebas anteriores se miden con un dinamómetro, donde tenemos una... ¿Hola? ¿Todo bien? Cecilia, sí, alguien estaba con el micrófono prendido y creo que hay una pregunta. Sí, pero apenas te escucho. Graça, você queria fazer uma pergunta? Estava com ¿Cómo? Sim, Cecília, boa Ahí noite. está, ahora sí. Graça, ¿Qué tal? se você puder, como vai? Você puder voltar 3 fotos, 3 telas, aquele que você disse, 3 ou 4, Ahí, mais uma, não, mais uma. ahí. Este excesso, você falou que o adesivo era correto, mas foi colocado muito, é isso, né? Poderia ser retirado com bisturi. Assim, o excesso, essa parte por Sí, fora. el Passar tema um no bisturi. es, claro, la cuestión acá no es que esto moleste estéticamente porque sobresale. La cuestión es que no es segura esa adhesión, porque Ah, tá como bom. se desprendió, ya se despegó una parte, precisamente por tener mucha cantidad de adhesivo, y este no adhirió al otro fragmento, digamos, y se despegó. Lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con estos es que es más allá, que uno puede limpiar esto y retirarlo con bisturí. Sí, claro que se puede. El tema es que nos deja la duda de que esta adhesión no fue bien hecha.
porque hay mucha cantidad de adhesivo en ella. De hecho, fue muy sencillo desprenderlo. ¿Se acuerdan como en el curso anterior hicimos cámara? En poquito tiempo se desprendió, porque no había una buena unión de un lado con otro. Ok. La función del adhesivo tiene que ser ejercer una atracción fuerte entre las dos superficies, no en sí mismo. Lo que ocurre en estos casos es que el adhesivo se une a sí mismo y se desprende fácilmente. ¿Sí? Bien, continuamos. Ok, obrigada. No, al contrario. Que estas pruebas para medir la capacidad destructiva de un adhesivo se miden con un dinamómetro, donde se mide por un lado la tensión y el porcentaje de estiramiento, la elasticidad. En esta unión, antes de romperse, en esta etapa, soporta golpes o tensiones. Cuando se cruzan estas dos líneas, es donde se rompe, es donde se despega, y esto se calcula con esta fuerza que ven acá. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan conocimientos y sepan más o menos el comportamiento de los adhesivos pueden llegar a tener. Es bastante técnico, no quiero demorarme en eso, simplemente, pero bueno, es algo que ustedes tienen que conocer y está mejor explicado en los apuntes que ya les dejé. Después, en tipos de adhesivos base acuosa, decíamos, tenemos colas naturales, colas vinílicas, acrílicos y emulsiones en general en agua. Bases solventes, tenemos solventes orgánicos y el caucho. Sólidos, los termoplásticos, los estructurales, que serán los polímeros sintéticos, y el cianocrilato, que puede ser aeróbico o anaeróbico. Ojo, no todos los cianocrilatos son anaeróbicos. Y acá es donde, bueno, ya empezamos a ver casos de cómo elegir el adhesivo adecuado según el sustrato. Las siguientes fotos van a ser de un sustrato que es muy poroso, pero ya estuvo intervenido anteriormente con un adhesivo, suponemos sintético. Por eso optamos por un adhesivo estructural. Esta es una cerámica china muy antigua, que vino ya adherida, y nosotros procedimos a la desadhesión y limpieza. Ven que el bizcocho quedó manchado con el adhesivo. El adhesivo era muy graso. Se trató, ven, el bizcocho de este fragmento se eliminó gran parte del adhesivo, pero quedaron pequeños, o sea, nunca sabemos hasta qué punto absorbió este bizcocho tan poroso ese adhesivo sintético que le habían usado. Hay muchos adhesivos de contactos que se usan desde muy antiguo en este tipo de adhesiones, que se ponen como gomosos, como resinosos y se despegan fácilmente. Son poco fiables para este tipo de piezas, pero nos dejan su residuo. Entonces, si acá bien hubiéramos podido utilizar un adhesivo al agua, que es como más adecuado para un sustrato poroso, en esta ocasión ya estaba impermeabilizado por el adhesivo anterior, con lo cual tuvimos que utilizar también un polímero sintético. Acá es como, quería mostrarles un poco cómo se fue organizando la adhesión, porque esta es una pieza muy cerrada, muy redonda, que a veces ese tipo de morfología en los objetos presenta dificultades. En general tendemos a empezar las adhesiones de la base hacia arriba e ir completando la forma sin generar ángulos agudos que nos encerremos y que después las piezas no encajen. Acá pues, por suerte se pudo reconstruir bien, y lo que les quiero señalar en esta adhesión es que no sobresale adhesivo sobre la pieza. El adhesivo fue colocado en mínima cantidad bien sobre el bizcocho para hacer una buena adhesión. ¿Ven? Bueno, se ven los faltantes que traía la pieza anteriormente, pero no quedó resto de adhesivo en superficie.
Eso es importante. Este es otro ejemplo también de un material muy poroso, pero por suerte no había sido intervenido anteriormente. Entonces acá sí pudimos proceder con una cola vinílica, que después les voy a mostrar un video cómo se adhiere con una cola vinílica. No es solo cuestión de poner la cola y nada más. Y ven que de la misma moda, lo que yo les quiero detallar es esto: no sobresale adhesivo cuando se une la pieza. Esta pieza fue puesta en prensa, porque los vinílicos, como son soluciones en agua, demoran alrededor de 12 horas en secar, se secan por evaporación del agua. Pero hacen, en este tipo de material, hacen muy buena adhesión. Ahora vamos a ver un ejemplo de una pasta dura de una porcelana cuyo bizcocho está totalmente vitrificado. Entonces elegimos un adhesivo con una importante fuerza de adhesión. También se trata de un objeto de forma cerrada, curva, y teníamos muchos fragmentos que incluir en la adhesión. También les voy a mostrar después un pequeño video de adhesiones complejas, qué pasa cuando tenemos muchos pedacitos chiquitos para adherir. Bueno, acá también empezamos a adherir siempre por la base, en la medida que se pueda, y los fragmentos más grandes, de modo que vaya tomando forma la pieza. Es bueno siempre adherir armando la pieza, creándola, que vaya creciendo. No es bueno adherir dos fragmentos por separado y después querer venir a la pieza, porque ahí es donde siempre vamos a tener escalones, nunca va a coincidir bien, porque cada fragmento le da posición al otro. Entonces es necesario que yo vaya uniendo todos los fragmentos casi al mismo tiempo, en la medida que se pueda. Acá se pudo armar una parte y ahora estos fragmentos no los voy a adherir entre sí y después a la pieza, no, voy a hacer las tres adhesiones juntas, eso es lo que quería decirles. Y ven como acá, no sé si llegan a apreciar las uniones, las rajas de unión. ¿Las ven? Sí, No la las vemos. escucho. Bueno, Sí, se ve. lo importante es eso, no tener restos de adhesivo en superficie. Acá se unió el asa. Bueno, no tengo fotos de esto, pero tiene pasantes internos el asa de esto. Lo que sí tengo es, bueno, hay unos refuerzos por fuera, estos ya son los enduidos de refuerzo. Una Acá se ve. pregunta. Sí. Pregunte. ¿El adhesivo se coloca solo en una parte o en ambas, o sea, en una parte de la pieza o en ambas partes? Depende qué adhesivo utilicemos. En el video que les preparé, después vamos a ver una adhesión con vinílico. En ese caso, lo que hacemos es dar mordiente antes de agregar el vinílico. Entonces el mordiente se da en las dos caras, pero cuando se agrega el vinílico en una sola. Cuando adherimos con un adhesivo estructural de bastante fuerza de adhesión, como en este caso, que fue un epoxi de mediana fraguado, se hace solo en una sola cara. Y como les decía antes, los adhesivos en general que se ponen en las dos partes son los llamados adhesivos de contacto, porque adhieren al contactarse entre sí, que no son muy usados en restauración de porcelana porque no dan buenos resultados, porque son adhesivos que son siempre elásticos, son para otro fin en realidad, no son para superficies vitrificadas como la cerámica o la porcelana, ¿sí? Y ocupan mucho espacio, tampoco son buenos para los materiales porosos. Bueno, esto es una... Una pregunta, en este caso, ¿todos los adhesivos cumplen el principio de reversibilidad o no siempre?
En realidad, cuando uno trabaja en porcelanas, en general sí vimos en el curso anterior cómo, si bien no revierte el adhesivo, sí lo podemos retirar. Perfecto. Y otra pregunta, lo que pasa es que yo no estuve en el curso anterior, entonces no sé Ah, si... sí, cómo no. Mira, el tema es que los adhesivos epóxicos, por ejemplo, hay algunos que sí, si vos adherís con adhesivo vinílico, lo podés revertir perfectamente. Los cianoacrilatos revierten total y absolutamente en acetona. Los que no revierten son los polímeros como el epoxi, por ejemplo, los adhesivos epóxicos. El que no revierte en absoluto son los adhesivos poliuretánicos, por ejemplo. Pero sí, por medio de cámaras de humidificación con el solvente adecuado, hacemos que el adhesivo se hinche de modo tal que nosotros los podemos retirar mecánicamente. Repito, como trabajamos en general con soportes absolutamente vitrificados, como la porcelana o la cerámica, está horneada, ya está vitrificada el material. No entra en contacto, no hay una combinación química con el adhesivo. Entonces lo podemos retirar. Está, Gracias. ¿sí? Bueno, ahí quedó la idea es esto, ver que el adhesivo hay que colocarlo muy poca cantidad. Este es otro ejemplo, es el ejemplo que le mostraba antes, donde que había quedado adhesivo en un solo dado. Y también se pudo unir perfectamente. También hay un tema, que si uno pone mucho adhesivo, ese adhesivo va, tema práctico, va ocupando espacio, y después cuando nosotros queremos poner el último pedazo ya no entra. ¿Por qué? Porque en un cuerpo cerrado es una sumatoria. Se van sumando la falta, la escasez de espacios, y cuando queremos poner el último fragmento ya no entra. Esa es una cuestión práctica. Además que, como les vengo diciendo, poner mucho adhesivo no es bueno. Ven que acá también la adhesión queda limpia, no hay que estar limpiando restos de adhesivo de la superficie. Obviamente después haremos el trabajo de los rellenos. Esta pobre pieza venía muy maltratada ya de la intervención anterior, donde la habían hasta pelado color del cubierto. Esta es otra adhesión, también es una porcelana, pero tiene un tamaño importante y sobre todo un peso, porque es una porcelana gruesa, como ustedes pueden ver. Acá también hizo falta utilizar adhesivo estructural. Esto es un epoxi de fraguado lento. Y después en la siguiente les voy a explicar por qué es útil el fraguado lento, a pesar de que tenemos fragmentos pequeños. Armar estos verdaderos rompecabezas a veces requiere de tiempo, de ubicar la pieza en su sitio para que me dé, como les decía antes, es bueno adherir siempre al objeto, nunca hacer adhesiones por fuera y venir acá, porque si no el fragmento no entra, o coincide en un borde y en el otro no. Entonces, para tener buena coincidencia, sobre todo cuando tenemos faltantes, siempre es conveniente adherir a la pieza, ir juntando las partes de modo de ir como construyendo la pieza. Y acá les puse un ejemplo de vidrio, que si bien lo vamos a ver más detenidamente, el caso particular del vidrio, en clases más adelante, este es un ejemplo de un adhesivo por curado UV. Porque el curado UV nos permite adherir en el momento que ponemos la luz. Y ya nos queda fija esa pieza o ese fragmento. En este caso es una opalina con bastante transparencia, como pueden observar, y que tenía muchos fragmentos muy pequeños, muy pequeñitos. Entonces, ven, se colocó el fragmento. Acá el adhesivo va en un solo lado del fragmento.
También se puede hacer por medio de inyectarlo, que eso lo vamos a ver cuando veamos vidrio. Esta es la luz ultravioleta que hace que se fije ese fragmento. El vidrio es muy resbaloso, muy patinoso. Por más que nosotros limpiemos bien o a veces lijemos un poquito el centro para darle abrasión y mayor agarre al adhesivo, es bueno si tenemos un secado rápido de esa adhesión. Eso es lo que permite el adhesivo UV. Que por otro lado use un adhesivo que acá fue probado en laboratorio y rompió el vidrio antes que la adhesión, con lo cual da muestras de un buen poder adhesivo. Y bueno, esto es como quedó el objeto terminado. Tenía la base destruida y se pudo completar perfectamente, y aparte en vidrio tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El tema estético. Ahí quedó el vaso concluido. Y acá les quise traer un ejemplo de una adhesión con solvente, que a veces nos aparece en materiales, como en este caso esta baquelita, que es un recuerdo, este es un objeto de los años 40, comprado en Italia, que ya no debe existir ni el que lo hizo. Se probó adherir con muchas cosas, pero fue imposible. Con lo cual se terminó adhiriendo con un solvente hecho a base de acetato de amilo y acetona. Por suerte la adhesión quedó bien firme. Después, más adelante también les voy a mostrar otro ejemplo de carey. Hay mucho carey del siglo XIX, o falso carey del siglo XIX, que está hecho con acetatos. Y que no, el acetato no une a nada, solo une a sí mismo. ¿Mm? Y acá, bueno, tenemos el proceso de adhesión de un objeto de grandes dimensiones. En este caso es un vaso, jarrón bastante grande, casi 1 metro de altura, una especie de cerámica bastante porosa. El problema que se plantea acá, como generalmente uno trata de empezar a construir desde la base hacia arriba, el problema que teníamos es que precisamente los fragmentos más chiquitos, lo más roto, estaba en la base. Con lo cual eso se volvía medio complicado. Entonces optamos por empezar la construcción desde los fragmentos más grandes de la boca. Acá usamos un adhesivo de fraguado lento, que nos permitió ir incorporando los pedazos grandes, como ven, sujetos con cintas y bandas de goma. Y otra cosa que hicimos al ir haciendo la adhesión es aprovechar antes de cerrar la forma de hacer los refuerzos internos. Como les decía, es una cerámica muy porosa, muy frágil. Entonces nos pareció conveniente hacer refuerzos. Estos refuerzos están hechos con velo de vidrio y resina, de modo que consolidan toda la estructura del objeto, además de reforzar las uniones, como que también le dan una consolidación estructural. Ven, ahí se ve un poco mejor la sombra del velo de vidrio con la resina y cómo se siguió armando el objeto hasta llegar, cómo se usaron las bandas de tensión. Esto es necesario colocarlo porque ya les digo, el adhesivo de fraguado lento y tenía que estar 24 horas esos fragmentos en su posición y bien prensados. Bueno, hasta acá hemos terminado con el PowerPoint. Ahora yo lo que quiero hacer es... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. Sí. Pamela por aquí.
Pamela, Quería ¿cómo estás? preguntarte si es posible acceder a las presentaciones o las clases del curso anterior, como para estudiarlo un poco. Yo creo que sí. Creo que ¿dónde está esta Alina era que o Sara? Sí, creo que las clases iban a estar, Sara, Hola, las clases del curso anterior están todavía en la plataforma, ¿no? las clases grabadas creo que no, pero las diapositivas sí. ¿Y yo No, puedo acceder a eso sin haber estado en el curso? A las diapositivas sí. Cecilia decidirla compartir con ustedes, ¿se puede? Sí. Ya, no, muchas gracias. casi no te escucho, Sara. Hola, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ahora estoy más cerca del micrófono. Le dije que las clases anteriores, las clases grabadas, creo que no puede acceder, pues Ah, está en claro. otro curso, de otro curso. Pero a las diapositivas, si las quiere compartir con este grupo, si se puede hacer por la plataforma. Pero eso cómo sería, yo tendría que compartir En tu carpeta, sí. las carpetas con ella. Bueno, sí, eso no sé, Pamela, cómo se podría hacer. Bueno, Hola, después lo vemos. Sí, lo Dale, vamos viendo según se pueda. dale. Ah. Bueno, ahora lo que quiero compartir con ustedes es un video, es un par de videitos. A ver, ¿dónde voy a buscar? Hoy estoy media lenta. Espérate. Quiero ir a buscar el video que ahora no. No. Ahí. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Sí. Quería ampliar esto, pero no me estaría dando cuenta de cómo. Nada, lo que acá quiero mostrarles es lo importante que es hacer el planteo del objeto. Cómo plantearla, presentar los fragmentos, usar con cintas. Este es un objeto pequeño, pero en los objetos grandes que yo les mostré antes, es importante hacer este paso porque nos da una idea de cómo nos conviene iniciar la adhesión. Es bueno ir conociendo el objeto, entonces a medida que lo vamos reconstruyendo, que nos vamos viendo la posición de cada fragmento, qué me conviene pegar primero, si pego uno me encierro o no, está bueno hacer este paso de plantear las adhesiones con cinta, que de momento no tiene nada todavía. Y esto me ayuda también a decidir cómo voy pegando, no solo cuál fragmento voy a pegar primero, sino cómo lo voy a pegar. ¿Sí? No sé cómo agrandar esto. Ahí hola. yo presento los dos fragmentos y veo que coinciden perfectamente. ¿Ves? Uso un Hola poco Cecilia, creo que hay sí. una pregunta de Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy viendo en la pantalla, en la parte superior hay como una flechita que tiene para ambos lados la dirección ahí para ampliarlo. En la parte superior, casi al centro. No la encuentro, pichona, ¿dónde Más está? arriba. Al lado del corazón, Ajá, del corazón hay 3 puntos, un poco más a la derecha hay una pues flechita. sí. Gracias, Nuria. Ok, gracias.
¿Qué corazón? arriba. No lo veo en el corazón, no, estoy en una cosa. Espérate un segundo. Es que no lo estoy viendo yo, algo que me lo... A ver si lo puedo bajar. Cerca del botón de cerrar, No, me saca de la pantalla. vuelve a la pantalla. Sí, si yo supiera cómo. Esperemos. Genial. Espérate. No, esta es la presentación. Ay, espérate, vamos a cerrar acá. Yo estaba... No sé, estoy compartiendo lo de acá. No. No es esto. Del otro lado, el vídeo estaba ahí. No sé, acá tengo el video. A ver ahí, ¿se ve mejor? Y ahora sí se ve mejor. Bueno, esta partecita ya la vemos. Bueno, lo que le decía era eso, cómo presentar los pedazos, los fragmentos, mejor dicho, y ver qué cosa me conviene pegar antes, si me encierro o no, y también cómo hacerlo. Es lo que les estaba mostrando, a ver si lo avanzo un cachito, es esto. Ven que cuando yo presento los fragmentos solos, sin nada, me coinciden perfectamente. Les decía, uso la luz del tubo que molesta un poco, pero es útil a la hora de ver que realmente no hay ni siquiera filo. Yo suelo pasar mucho, acariciar los bordes de unión y sentir que no siento nada, no siento ni siquiera el filo de la cubierta. Eso significa que así me tiene que coincidir cuando agregue el adhesivo. En este caso, el botoncito de agarre era bastante complejo porque tenía mucho serruchito y mucho movimiento, mucho baile. Por eso elegí un adhesivo epoxi de fraguado rápido, 90 segundos, porque así podía adherir eso sin estar sosteniéndolo demasiado tiempo, porque bailaba. Una vez que encontré la posición justa, bueno, ahí solo tenía que los 90 segundos y poder continuar con el pegado. Como todo adhesivo epoxi, son dos componentes, partes iguales y una buena mezcla que no nos da mucho tiempo, tenemos 30 segundos para mezclarlo nomás, ya empezar a utilizarlo. Lo que quiero que observen ahora, cómo se aplica el adhesivo. Son puntos muy chiquititos, poca cantidad, bien en el centro del bizcocho, porque es lo que me va a dar fuerza de unión, que los bizcochos contacten entre sí. Esos puntitos que coloqué los estiro para asegurarme que impregnen bien, y si hay excedente o laguna, lo retiro. Y ahora voy a adherir y ahí observo que primero uno siente la firmeza de la unión. Como les decía, este pedacito bailaba un poco porque tenía mucho serrucho. Una vez que unir bien las dos partes, nada, solo esperar unos segundos más para que la unión se realice. Pero lo importante es primero verificar que me haya quedado bien, como que no haya escalones en esa unión, no haya separación, no haya escalones, y que no me sobresale adhesivo por ningún lado. Que esa adhesión queda limpia. No sé si ya vemos del lado de atrás ahora. ¿Ya ven? Tiene los faltantes de cubierta y de un poquito de bizcocho que tenía originalmente por la rotura. Y el adhesivo ya está perfectamente. Ese sirve de testigo, lo que me queda en el azulejo, la mezcla del adhesivo es el testigo, cuando está fraguado ahí, está fraguado en la pieza. Ahora voy a proceder a unir el fragmento que sigue.
ese que me coincide perfecto. En este caso voy a usar un adhesivo de fraguado más lento. Este es también es otro epoxi, pero de 15 minutos. Este epoxi no solo es de 15 minutos y transparente, sino que es un poco más fluido. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la importancia que tiene la viscosidad en el adhesivo? Al ser más fluido, como esta es losa, y la losa es rugosa, da tiempo a que el adhesivo se meta en todas las rugosidades de la losa y abarque bien a toda la superficie unida. Como ven, siempre se coloca el adhesivo en un solo lado. Bueno, acá mezclo con más tranquilidad porque tengo un fraguado de 15 minutos que me da un poquito más de tiempo. Igual que la vez anterior, pongo muy poco adhesivo. Siempre buscando el centro del bizcocho. Luego estiro y saco el exceso. ¿Ven las rugosidades, los serruchitos que hace como cordilleritas y quebradas? Esa es la típica rotura en la losa. Retiro el excedente y me aseguro que se impregne bien. Siempre el bizcocho, busco que no sobresalga a la cubierta. Ahí voy a buscar la unión. Precisamente en la losa la unión a veces se dificulta por esos serruchitos. Hay que buscarle el encastre. Hay que tener paciencia de buscar que encastre bien y me coincida de la misma manera que lo hacía cuando no tenía el adhesivo. Acá hay que tener un poquito más de paciencia para sostener para que haga esa primer prensado. La ventaja de utilizar este adhesivo de 15 minutos es que yo puedo continuar el pegado rápidamente, sin demorar mucho tiempo, porque en algún punto va a empezar con su proceso de fraguado, pero aprovecho y adhiero un fragmento más. Del mismo modo, aplicando poco adhesivo. Voy a ser muy insistente en esto, pero es la mejor forma de adhesión. La más segura, la más correcta, la más fuerte. Y ahora, bueno, ojo, recordemos que el otro fragmento todavía no está adherido. Acá es cuando al restaurador se le permite pronunciar algún improperio. Bueno, coloco ahora tengo 3 fragmentos que acomodar bien en su sitio. Son muy útiles el uso de la ayuda de las almohadillas de arena en estos pegados que son un poco más lentos. Bueno, ven que no quedó escalón ni separación en las uniones. Recuerden siempre que aunque los adhesivos sean de 90 segundos, o 15 minutos, o 10 minutos, siempre, siempre el curado final será a las 24 horas. Si yo no hubiese demorado tiempo en hacer la filmación, podía haber seguido con este adhesivo uniendo más fragmentos, probablemente lo hubiera podido unir todas. Esa es la ventaja que nos dan los adhesivos, que son un poco más lentos. Este es apenas 15 minutos, pero hay adhesivos de 24 horas, hay adhesivos de 3 días, que eso después los vamos a ir viendo. ¿Sí? Y otro
Y esta, por último, que ya nos estamos medio pasando de tiempo, lo que les quería mostrar es una adhesión con cola vinílica. Esta es una cerámica muy, muy antigua, es oriental, y como verán está súper erosionada por la antigüedad que tiene, y por no muy buenos tratos que tuvo la pobre pieza. También son bizcochos sumamente porosos. Y la adhesión con vinílico, como les contaba antes, primero hacemos una emulsión, como un mucílago de cola. Es una emulsión con cola, una aguacola bastante aguada, que esto es lo que le va a dar mordiente al adhesivo. Con esto me aseguro que el bizcocho lo absorba, que no quede flotando en superficie solo el adhesivo. Ves que es muy poco adhesivo vinílico en una buena cantidad de agua. Y ahora lo que hago con un pincel más bien durito, la idea es como ir tamponando un poco el bizcocho. Para que lo absorba. En este caso sí, esta emulsión la voy a poner en los lados, porque le va a dar mordiente a la unión. Pero solo la emulsión la voy a colocar en ambos lados. Y ahora lo voy a dejar que oree un poco. No, ojo, no se seque, simplemente que oree. Darle tiempo al bizcocho a absorberla. Y ahora sí, con el adhesivo vinílico sin diluir, coloco poca cantidad en un solo de los lados. Como las veces anteriores, me aseguro que se impregne bien el bizcocho y retiro el exceso. Otro punto importante cuando hacemos adhesiones con adhesivos al agua, en este caso también se podría haber utilizado una cola animal. Les decía, lo importante es que un segundo paso de la adhesión es el prensado. Sabemos que los adhesivos al agua demoran en el secado, entonces nos tenemos que asegurar que quede esa unión bien prensada. Eso es parte de la adhesión. Si no, no tenemos seguridad de que se haya adherido bien. Son muy útiles estos unchos de siliconas para sostener fragmentos chicos. Y ahí quedará por 24 horas, y si se puede más tiempo mejor. En casos de adhesivos al agua, mayor tiempo mejor. Esto les quería mostrar los unchitos de siliconas que uso para estos casos. Bueno, bien. Estamos. Cecília, permite Sí. uma pergunta? Escucho muy bajito. Você está melhor? Ahora sí, ahora te escucho bien. Você estava usando um azulejo, desculpe o seu nome, não sei em espanhol, o tile, o azulejo para Azulejo. misturar. Sí, utilicé un azulejo un poco amarillito a propósito para que se vea la cola, si no, no se ve. Não, sim, não, tá. E aqui nós temos, vem juntamente com um adesivo epóxi, vem um pratinho de plástico. E aí a gente mistura lá e depois, quando seca, tira, ele sai, descola assim, praticamente sozinho. A pergunta faz alguma diferença? É uma questão assim de gosto, cada pessoa prefere No, en misturar. realidad no hace diferencia, sí, yo también tengo podría hacerlo sobre hay algunos adhesivos que traen ya su platinita plástica que uno podría utilizar un terestalato, un mylar,
donde después se retira fácil el adhesivo. Es un efecto propio mío, que para mí es más cómodo, porque ahí tengo la certeza de que hice bien la mezcla. Sobre Eu só todo, pergunto, desculpa. sí, no, sobre todo en los adhesivos epóxicos, que uno tiene que ser consciente de que está mezclando bien, porque a veces, y ha pasado, les pasa muchas veces a alumnas acá o a las alumnas del museo, que mezclan rápidamente, no revuelven, no mezclan, y todo el contorno del adhesivo queda sin mezclar, o te queda uno de los componentes queda en la espátula y el otro en los bordes de la mezcla. Entonces, haciéndolo sobre un azulejo, ojo, es un jeite mío. Es Não, eu un perguntei gusto mío. porque A mí me parece que uno se asegura mejor que la mezcla esté bien hecha, sobre todo en este tipo de adhesivos que tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces no podemos estar sosteniendo el pedazo de telestarato de Mylar o el plastiquito con las dos manos, sino vieron que uso una sola mano, porque con la otra estoy sosteniendo el fragmento. é Es verdade. como que hace un poco más ágil, pero Eu cada cual lo puede hacer. perguntei porque parte desses plastiquinhos que vem quando a gente compra o adesivo epóxi, ele tem uma textura mais rugosa. Ele é mais rugoso, não é tão liso. Ai, eu não sei, desculpa as palavras em espanhol. Então, ele tem uma aspereza, esse plastiquinho. Então, eu achei que isso talvez ajudasse a fazer a mistura, porque o Pode ser. azulejo é muito liso, né? Então, foi por Este- isso que eu perguntei, mas tá bom. Sí, podés hacerlo eso según la comodidad de cada uno. Uno tiene que hacer lo que le sea más cómodo y lo que está acostumbrado a hacer, por otra parte. Y el tema es eso, ¿no? Optimizar el tiempo cuando uno tiene que hacer una adhesión rápida. Y por otro lado, asegurarse que esté bien mezclado el adhesivo, ¿no? Eso, por Verdade. supuesto. O azulejo é ¿cómo mais estás? pesado. Sí. Germana, ¿cómo va? ¿Quieres hacer una pregunta? Boa noite, professora. Ay, ¿cómo estás? Quando a senhora usou a diluição do vinílico para fazer o isolamento da porosidade, a pergunta que eu tenho é: poderia ser paraloide em vez do vinílico com... Sí. Pode? Ok. Podría ser paraloid. Ojo, el paraloid no me ha dado, en base a experiencias, buenos resultados en cuanto a la durabilidad en el tiempo. El riesgo, como nosotros trabajamos con materiales como cerámicas o losas o porcelanas, es a veces que que con el tiempo el envejecimiento del adhesivo sea muy rápido y que nos quedemos con el fragmento en la mano. Por eso, en vez de paraloid, yo prefiero el vinílico, porque tengo, de hace muchos años que trabajo y pude ir siguiendo piezas, y sé que la unión es fuerte y que no envejece con el tiempo. O sea, vos Ok. podés tomar la pieza con la tranquilidad que sabes que no te vas a quedar con un fragmento en la mano. Ok. Cosa que no me ha pasado con el paraloid. Que por ahí sí, a veces ocurre, sobre todo en cerámicas muy porosas o poco vitrificadas, que la vas a tomar y te quedas con el pedacito. El riesgo es que el resto se te caiga al piso y se rompa más aún. Por eso, en cuanto a unión, es mejor asegurarse una buena unión. Mas o paraloide eu falei só a nível de isolamento, não de colagem, não de adesivo. ¿Lo usaste como para qué? Para fazer a impermeabilização, para isolar os poros, não para... Ah, no, sí, sí. Ah, de acuerdo, sí, sí. Sí, totalmente. Para impregnar ambas caras, sí, sí, se puede usar perfectamente. Sí. Ok. Paula, ¿estás ahí? ¿Me querías hacer una pregunta? Ah, sim, sim. Deixa eu só colocar a câmera aqui agora para fazer a pergunta. Olá, boa noite. Hola, ¿cómo estás? Eu tenho algumas perguntas um pouco linkadas, meio vinculadas, mas
Com relação a esse adesivo vinílico, eu entendi o contrário do que a Germana falou. Eu entendi que quando você fez a emulsão era para ser o mordente, ou seja, ele realmente vai penetrar na porosidade da peça, é isso? Sí, la intención fue esa, pero también a veces se utiliza como aislante. Ah, En vez de ser una porcelana, una cerámica que es de un señor particular, fuera una cerámica arqueológica, donde vos necesitas aislar el sustrato del adhesivo que le vas a colocar, también se puede usar en ese caso como aislante. e qual que é a intenção de quando você quer aislar e quando você quer que penetre? É a viscosidade? Claro, son dos temas diferentes. Cuando uno, porque es importante saber para qué uno restaura. Es lo mismo una pieza que pertenece a una colección privada, que el dueño la va a exhibir en su casa y es probable que la manipule mostrando orgulloso la colección que tiene a otras personas. Entonces vas a tener una manipulación más o menos seguida. Ahí tenemos que asegurarnos que la adhesión sea fuerte, que el señor no se quede con un fragmento, con el asa en la mano y el resto del potich caiga al piso, ¿no? Ese es un tipo de... Ahora, Então precisa penetrar. Claro, Nesse ahora, caso sí, precisa. en ese caso sí, pero si la adhesión va a ser para una cerámica arqueológica que va a estar guardada o en una reserva o en una vitrina, y se va a tocar una vez cada 1000 años cuando se cambie la vitrina o cuando se limpie, es distinto. Por otro Sí. lado, las cerámicas arqueológicas son, en muchos casos, bienes de estudio. Y a veces, bueno, está bueno revertir absolutamente lo que se hizo, a veces se desmembra, a veces se quiere estudiar el sustrato, extraer una muestra, analizarla químicamente, qué composición química tiene, que es otro fin. Por eso la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando restauramos es ¿para qué? Entonces ahí precisa garantizar que no va a haber mucha penetración. Claro, ¿verdad? que la puedo revertir fácilmente. Claro, esto es. Son distintos destinos del objeto. Claro, y en este caso, cuando se necesita proteger, né, el acervo, o sea, el objeto, no podemos utilizar un adhesivo de mercado común. ¿Hay algún tipo de producto más, no sé, con una calidad más específica de restauro? Claro, el Paraloy que mencionó Germán antes, además de impermeabilizante, el Paraloy son unas perlitas de un acrílico, es un polímero acrílico. Sí. Que se disuelve en distintas concentraciones según para lo que uno lo vaya a usar. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, si lo voy a usar como impermeabilizante, la concentración va a ser muy baja. Generalmente se usa entre un 3%, un 5%, no más que eso. También se ha utilizado, ya se está dejando de utilizar por las razones que le expliqué antes a Germana, que no tiene muy buen envejecimiento. Se utilizaba como adhesivo para cerámicas arqueológicas, en concentraciones mucho más altas. Okay. También hoy en día, en lugar de Paraloy, lo que se está utilizando mucho es el adhesivo universal. Hay de varias marcas, se compra en el mercado, es una especie de metacrilato que revierte absolutamente en acetona, es absolutamente reversible en acetona. También eso se está usando en conservación museológica. ¿Ah, sí? Yo no lo utilizo en piezas que van a colecciones particulares, porque tampoco tiene no tiene mucha fuerza de adhesión, se desprende fácilmente, si se le hace un poco de fuerza, tiende a desprenderse. No es seguro, por ahí sí, por ahí no, pero no es seguro. Entonces prefiero utilizar más por ahí, si necesito algo en mayor fuerza de adhesión, algún tipo de epoxi. Ok.
Esse epóxi também é um produto de mercado, não é específico para Hay restauro. muchísimos, es una gran variedad. La próxima clase vamos a ver polímeros, vamos a entrar Ok. un poquito en la química de los polímeros. Lamentablemente tengo que ser como hoy vimos la química de los adhesivos, vamos a ver un poco la química de los polímeros, cómo se componen y cómo se comportan. Hay enorme variedad y todos los días salen nuevos. Es muy grande la Bueno, que hay. muchas Por gracias. eso hoy lo que quise Ah. mostrarles es esto, la variedad de polímeros que hay de secado rápido, medio, lento, ahí tenés epoxis súper puros, sin mezclas sin solventes, sin mezclas de metales, ningún aditivo que se le pone en la industria, que han sido sintetizados para restauración. Eso lo vamos a ver cuando veamos restauración de vidrio. Ok. Así que ahí es muy grande el abanico de productos. Vale, Lo muchas importante es- gracias. No, de nada. Y esto se los digo a todos, lo importante es tener en cuenta cuál es el que nos conviene usar en beneficio del objeto que estamos tratando y del restaurador que lo trata también, ¿no? Es ver qué es lo mejor por el sustrato que tengo y como les decía al principio, no solo por el sustrato, sino también la morfología de la pieza, si es grande, si es chica, si es frágil, si es quebradiza, si va a ser muy pesada, si ejerce una presión, ¿no? Además de ver dónde va a estar expuesta, quién la va a manipular. Son un conjunto, bueno, cuando nos planteamos frente a una restauración hay todo un universo de temas que tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Nuria? Sí, ¿O hola. Pamela? No sé. ¿Quién habla? Pamela. ¿Nuria? Ah, Pamela, ¿cómo estás? ¿Yo? Hola. Sí, adelante, Pamela. Bien, Pamela. Te vi a vos primero. Creo que Nuria estaba primero. Bueno, vamos con Nuria entonces. Ya. Bueno, quería un poco entender esta parte, por ejemplo, del paraloid, cuando se habló, Germana creo habló del hecho de que aplicar a la pieza e impermeabilizar la Sí. zona del bizcocho, supongo. ¿Se puede realizar esa operación y luego aplicar otro tipo de adhesivo? Sí, ¿O sí? sí, ¿Qué- puedes, ¿Cuál sería compatible, digamos, no? con el paraloid es un polímero acrílico, puedes usar vinílico, o puedes usar epoxi, o puedes usar el adhesivo universal, como estábamos hablando antes. Es nada más, no sé si escuchaste la explicación que di, porque cuando uno utiliza el paraloid como impermeabilizante, lo utiliza en una concentración muy baja. Ujú. De modo que te hace un film muy finito, de manera tal que la idea es separar el adhesivo que vos colocás del objeto original. ¿Sí? ¿Me seguís, Nuria? Sí, sí. Entonces, como la concentración es muy bajita, vos una vez que seca, ahí sí lo dejás secar bien, podés utilizar otro adhesivo, podés, ya te digo, un adhesivo universal, o lo que se busca acá es la reversibilidad de esa operación. ¿Se comprendió? Sí, sí, ya, gracias. No, de nada. Pamela, ahora sí. Sí, ahora sí. Mi pregunta va, yo soy conservadora del Museo de la Historia de Penco, que Penco es una ciudad que tuvo una industria de loza muy grande, de hecho la más grande que hubo en Chile, que fue Fanalosa y Loza Penco. No sé si te han llegado Sí, a es conocida la loza Penco, Sí, ¿sí? sí, sí. Porque Sí. también hubo de exportación a distintos países de Latinoamérica. La fábrica estuvo en funcionamiento todo el siglo pasado, y yo trabajo en ese museo y prontamente se va a abrir el Museo de la Loza, donde nuestra colección más grande obviamente es la de loza, que la ha donado en general toda la comunidad, es 100% donada. Qué lindo. Entonces mi pregunta va, sí, sí, ha sido algo súper gratificante y empezar desde cero porque nuestro museo tiene 6 años recién.
Entonces, empezar desde cero con el inventario, aprendiendo todo sobre las piezas de loza ha sido súper bonito. Mi pregunta va en este sentido, de estas piezas de loza que van a estar en un museo, que las piezas de depósito están en sus cajas de conservación. ¿Qué adhesivo sería más propicio? Tenemos pocas piezas deterioradas, obviamente, sobre todo aquí en Chile llegan muchas que tras el terremoto, tras los terremotos la gente bota las piezas, pero hay pocas personas que guardan sus piezas y ahora nos han llegado varias que nos dijeron, bueno, traté de guardar o que llegan adheridas muy malmente. Entonces, eso es lo que más destruye en nuestro país las piezas, los terremotos. Entonces, ¿qué adhesivo es más propicio para este tipo de piezas con las que yo voy a estar trabajando? Bien. Mira, por eso yo les quise mostrar ejemplos de piezas que ya venían con adhesiones anteriores, porque ahí un poco te condiciona. Porque si la pieza fue adherida con un cemento de contacto, con un epoxi anterior, ya estás condicionada, ya no puedes usar otro tipo de adhesivo, tenés que utilizar un adhesivo que vos sepas que a pesar de que esos residuos del adhesivo anterior queden en los microporos de la pieza, por ahí no se ven, pero que a veces se ven por color, porque tiñen un poco de color, pero están ahí porque impermeabilizaron ya el bizcocho, sobre todo la loza es como papel secante, absorbe todo. Entonces sabes que podés adelgazarlo, pero nunca lo vas a terminar de retirar del todo. Entonces te conviene ir a un adhesivo, es un polímero sintético vas a tener que utilizar, ya no puedes usar una cola al agua ahí. Ahora bien, si la pieza está rota nueva, puedes utilizar una cola al agua, un vinílico, en función de lo museístico, siempre vas a buscar la reversibilidad de tu adhesivo, porque esa adhesión, o sea, chicas, no hay nada eterno, en algún momento va a haber que revertirla y hacer una nueva. Yo te diría que vayas por ahí, puede ser, entiendo que la adhesión con vinílicos o con sustancias al agua es compleja por este tema del prensado, como les explicaba antes. No es solamente presentar los fragmentos y sostenerlo, no puedes sostenerlo 12 horas, y si tenés mucha variedad de fragmentos se te complica. Ahí es donde podrías plantearte el utilizar este adhesivo universal, que es reversible, que es museológicamente aceptado, y que te permite un secado mucho más rápido. Prácticamente, no es como la gotita, el cianocrilato, que es instantáneo, pero es casi, te deja muy poco tiempo para arrepentimientos o para acomodar el fragmento. Yo creo que por ese lado va a ser bien, más tratándose de loza, y ya te digo, es un bizcocho muy poroso, y donde está bueno tener, por un lado, una buena adhesión que sea fuerte, porque puedes agarrar un plato por un lado del ala del plato y el resto del plato se te despegue, que es un riesgo también. Pero por otro lado va a ser loza que esté en un museo, con lo cual necesita tener el principio de reversibilidad. No sabemos si va a ser objeto de estudio en el futuro, por ahí sí, por ahí no, pero por ahí es Sí, mejor de hecho, desde prever. ya están haciendo muchos estudios, sobre todo de Claro. patrimonio industrial. Y sí, para saber la composición de la loza, por ahí necesitan retirar una parte del bizcocho y hacer análisis químicos y ver qué tenía el bizcocho, con qué se hizo. No, está muy bueno eso. Y en cuanto a los adhesivos vinílicos, ¿qué nombres comerciales tienen? Porque para buscarlos, por ejemplo, en las tiendas de restauración, de materiales En de las restauración. tiendas de restauración yo no sé si es de la verdad que te mentiría si te digo una marca, porque no me la recuerdo, pero sí sé que hay, y es más, y hay vinílicos libres de ácido también, que si bien para la loza no es tan necesario, un poquito ayuda, no es que las cerámicas o las losas no se afectan tanto por la acidez, pero es bueno si es libre de ácido, mejor. Y yo sé que
¿qué hay en casas de conservación? No recuerdo ahora si hay Lascaux, Lefranc o alguna de esas marcas, pero no te puedo decir una porque no me la acuerdo, pero sé que hay. Súper, muchas gracias. No, de nada. Bueno, gente, nos hemos pasado un tantito bastante de la hora, pero nada, me encanta que participen y vamos a dejar siempre la última media hora de la clase para consultas y preguntas. Y si tienen alguna cosa de investigación me la pueden mandar al grupo o a mí personalmente por privado, si tienen alguna otra consulta que podamos ir investigándolo para la próxima clase. ¿Sí? Bueno, un gusto de verlas a todas. Nos vemos la próxima. Cecilia, antes de terminar, nos Hasta quería luego. pedirles que saquemos una foto para de nuestra primera clase, de todo A que ver, estamos empezado y me producía. No se preocupe. Así que se puedan, prenden sus cámaras y saquémosla. Un gusto. Vamos. Gusto verlas. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias por todo, Sara. Hasta luego. Hasta luego. Chaucito.